Pablito, ¿nos podría llevar en oración como bienvenida o no? ¿O está complicado? A- Amén, 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 amén. Vamos ya, ahora. Sí. amén, amén. Señor amado, muchas gracias, Señor, por este día, esta jornada, Señor. Gracias porque tu fidelidad es grande con nosotros, tu perdón es permanente, Señor. Si nos arrepentimos, Señor, delante de ti, ayúdanos, Señor, a poder avanzar, Señor, en nuestras vidas, Señor, y no repetir siempre los mismos errores, Padre. Ayúdanos por medio de tu palabra, Señor, a hacer a poder tener un cambio en nuestra vida, Señor, y poder reflejar tu santidad, tu amor, tu justicia con nuestros hechos, Señor, con nuestra vida, Señor. Entregamos a ti este estudio para que tú nos puedas dirigir, Señor, y nos puedas enseñar mediante el Espíritu Santo. No tenemos confianza en nosotros mismos, tenemos confianza en ti, que eres el poderoso, el todopoderoso en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre en esta hora y dejamos esta oración en tus manos. Amén, mi rey. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Entonces, gracias, Pablito, por la oración. Gracias, Señor, porque nos has traído para acá. Gracias. Así que bueno, hoy estamos viendo la última esta semana. Vamos a ver la última parte de lo que es este concepto de vivir, el vivir diario, que el caminar con Dios en una vivencia diaria. Y ya vamos a ver la última parte que tiene que ver con los frutos del espíritu, que son los resultados, que es cuando los imposibles se vuelven realidad, era el que vimos la semana pasada, el primer resultado, y el segundo resultado son los frutos del espíritu, ¿m? Que son resultado de nuestro crecimiento. Como recordatorio rápido, les muestro acá los, lo ven ahí como presentación, esta vivencia diaria. No, ¿Se ve como presentación, no? ahora sí, ahora sí. Entonces, este caminar con Dios en una vivencia diaria tenía 5 condiciones y 2 resultados que son consecuencia de esta comunión que tenemos con Dios. Las 5 condiciones era el 1% del esfuerzo, el aprender a obedecer, porque mencionábamos que naturalmente éramos desobedientes. Entonces, si empezamos a aprender a obedecer, nos empezamos a dejar guiar por Dios porque le empezamos a preguntar qué es lo que Él quiere para cada día de nuestra vida y las diferentes acciones que debo hacer. A partir de ahí ocurre una transformación en nuestra vida que se transforma en obras, primero obras en nuestra vida y que posteriormente se ven reflejadas con nuestro prójimo. Y el quinto aspecto es que todo lo que el Señor nos da, todas las riquezas, tanto materiales como inmateriales, todo es del Señor y por consecuencia todo tenemos que usarlo para gloria de Dios y no apoderarnos de las cosas que el Señor nos da. Si en esos cinco acciones, si las ejercitamos, y había un cuadro resumen donde había diferentes indicadores incluso, si esas 5 acciones las realizábamos, entonces como resultado en nuestra vida los imposibles se vuelven realidad. Eso significa que cambios en mi vida, ira, violencia, un montón de cosas que yo tenía en mi interior, pues Dios las va cambiando y va cambiando también mi familia y va transformando a mis hijos, a mi señora, a mis hermanos, a los que me rodean, a los vecinos, a la gente del trabajo. Todo genera una transformación que es impresionante en nuestra vida. Y además, en mi vida diaria, empiezan a aparecer los frutos del Espíritu y que hacíamos diferencia con los dones, bueno, hoy también vamos a verlo, los frutos del Espíritu que son consecuencia de mi vivir y de mi comunión diaria con el Señor. ¿Ya? Y los frutos del Espíritu es lo que vamos a ver hoy. No sé si hay alguna duda o alguna observación sobre esto, lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? Ya. Entonces, pasamos a lo que son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, eso también lo hemos hablado en otras circunstancias, pero lo primero tenemos que hacer la diferencia entre los dones espirituales y los frutos espirituales. No sé si conocen la diferencia o qué piensan sobre eso, tienen claro cuál es la diferencia entre los dones
y los frutos del Espíritu, que ya lo habíamos hablado en otras circunstancias, ¿ya? Entonces, los frutos, los dones del Espíritu tienen que ver lo que significan regalos que Dios nos da a nosotros. Son regalos que Dios nos da, no necesariamente son consecuencia de nuestro crecimiento espiritual. En cambio, los frutos del Espíritu son consecuencia de nuestro crecimiento espiritual. Por eso, por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta? Porque los frutos se producen solamente cuando el árbol es maduro, no es cuando el árbol es chiquitito. Cuando el árbol es joven, niño o muy tierno, indudablemente no produce frutos, sino que produce frutos cuando llega a la madurez. Por eso los frutos del Espíritu son consecuencia de ambas, tanto los dones del Espíritu como los frutos del Espíritu sirven para hacer crecer la iglesia. Lo que pasa que los dones tienen que ver con hacer crecer la iglesia y son regalos que Dios da. En cambio, los frutos del Espíritu son exclusivamente para alimentar, hacer crecer espiritualmente a los cristianos. ¿Mm? Entonces, esa es un poco la diferencia entre uno y otro, y en esto también hablábamos en la relación, espérenme un poquito, y en la relación que tiene que ver con lo que era la transformación que Dios tenía que hacer en nuestra vida. ¿Recuerdan? Y que también en algún momento, hace unos varios meses en realidad, lo vimos y que tenía que ver con lo que significaba la transformación que Dios hacía en nuestra vida. ¿Todos lo ven esto como presentación? ¿Lo ven como presentación o no? ¿No se ve? Sí, ¿Se ve como Sí, presentación? Sí, sí ¿Sí? se ve, se ve. yo sí, por lo menos. Ya, ok. Entonces, esta era la escalera de Pedro, que significaba el crecimiento que íbamos así teniendo y que íbamos añadiendo a la virtud conocimiento y demás. Y esto lo relacionábamos con los reposos, con los estados de reposo que tenía que tiene el cristiano y va creciendo de peldaño en peldaño y tenía una profunda relación también con lo que significaba la creación. Es decir, los 6 días más el séptimo día de reposo, que es la creación y la transformación nueva, o la transformación que Dios tiene que hacer, porque nos tiene que hacer hombres de nuevos o mujeres nuevas, a cada uno de nosotros. Y esto tenía que ver también con las etapas de estado del cristiano. Y esto lo habíamos conversado, y en la primera etapa es el estado de la virtud, y que tiene mucho, la virtud tiene fuerza de carácter, es decir, hay mucho mío, y ahí tiene que ver con el primer día de la creación, y es con el primer reposo. ¿Y por qué hablábamos de reposo en reposo? Porque teníamos que ir creciendo, avanzando en la vida del cristiano de reposo en reposo. Entonces, el primer día es la creación y separa la luz de las tinieblas. Y indudablemente cuando nosotros venimos al Señor, vivimos este proceso desaparición de la luz de las tinieblas, estábamos en tinieblas, estábamos muertos espiritualmente, y entonces el Señor genera luz en nuestra vida y podemos, como por arte de magia, es en definitiva porque es una revelación, no es un conocimiento nuestro, podemos entender ciertas cosas del Señor y reconocemos a Jesucristo como nuestro creador, como nuestro redentor. Y eso es el primer día de la creación, equivalente al primer día de la creación. En el segundo día, que tiene que ver con la escalera de Pedro, el conocimiento, que es donde empiezo a entender más el vivir del cristiano, corresponde al segundo día de creación y es donde se separan las aguas de las aguas. ¿Por qué separa de las aguas de las aguas? En el segundo día de creación se separan las aguas de arriba y las aguas de abajo, por lo tanto, es esa separación que yo empiezo a ver y empiezo a reconocer ciertas cosas que no estaban que estaban bastante mal en mi vida, y empiezo a reconocer que hay cosas que no están bien en mi vida.
Al principio es solamente un arrepentimiento, después empiezo a entender y como empiezo a conocer, empiezo a descubrir que hay cosas no están bien en mi vida. Por eso es separa las aguas de las aguas. En el tercer día, en el tercer estado, en el tercer reposo del cristiano, que tiene que ver con el dominio propio, ya ahí empiezo a conocer más a Dios y empiezan a producirse los primeros frutos. Pero estos primeros frutos, impresionante, no son frutos de la tierra, por lo tanto son frutos muy mezclados con mi propia característica. Y por eso es de dominio propio. Hay mucho de control que yo hago en eso. Dios actúa, por supuesto, en mi vida, en los tres estados, en estos primeros tres estados de mi vida, Dios actúa, pero hay mucho de mi fuerza, de mi energía que yo tengo que poner. Y está bien que el cristiano pase en estas etapas. Sí, está bien, todos pasamos en esto, por lo tanto, es parte de. El tema es que no nos podemos quedar ahí. ¿Y por qué es dominio propio? Porque por primera vez ya empiezo a hacer ciertas cosas por amor a Dios, me quedo callado, ciertas cosas por amor a Dios, trato de cambiar ciertas cosas por amor a Dios, y entonces empieza el proceso de dominio propio y empiezo por primera vez a entender ya algo de la cruz. Y por eso es dominio propio y por eso hay un pequeño proceso de cruz. Y ya pero estos tres estados son estados de luz, donde Dios se manifiesta mucho en los sentimientos y hay mucho de relacionado con los sentir. Pero el Señor quiere llevarnos a un proceso de dependencia total del Señor. Entonces, para sacarnos eso, tiene que tratar nuestros sentidos y que nosotros cada vez aprendamos a vivir menos por los sentidos y más creer simplemente y actuar por creer porque el Señor lo va a hacer. Y entonces el Señor nos sigue creciendo, nos hace crecer y fíjense que el cuarto día, miren qué maravilloso esto, ¿eh? El cuarto día crea el sol y la luna, que produce la noche y el día. Sin embargo, el tercer día, parece incoherente o no, el tercer día se crean los vegetales. ¿No les parece incoherente eso? Que un día después crea el sol y la luna, cuando un día antes creó los frutos de la tierra, porque eso tiene que ver con nuestro. Porque en el cuarto periodo, que es el periodo de la paciencia, que es el proceso de la cruz, yo empiezo a vivir sol y sombra, estados donde de repente el Señor se retrae, se esconde y de alguna forma yo empiezo a sentir que Dios como que no está ahí en algunas cosas, pero sin embargo Dios está mucho más cerca que antes, pero es un tema porque me empieza a sacar el concepto de los sentidos. Entonces ya empiezo a vivir por fe y no tanto por sentimientos. ¿Se dan cuenta? Y por eso es el momento del sol y la luna, por lo tanto hay luz y noche. ¿Mm? En el quinto día, que es el estado de la piedad para escalera de Pedro, ahí Dios crea las aves y los peces. Y por primera vez aparecen los sacrificios de sangre, a pesar de que no son los sacrificios perfectos, porque los sacrificios perfectos se producen después con el ganado y que es el ejemplo del cordero. Por lo tanto, es el momento de la piedad, pero ya el cristiano ahí vive una profunda comunión con el Señor, por eso la piedad es amor a las cosas santas y ya vive en el quinto reposo. Y en el sexto reposo, que es el estado del apóstol Pedro, la escalera dice el afecto fraternal, y tiene que ver, ahí se crean los animales terrestres y ganado, y está el sacrificio perfecto, que es el símbolo de Jesucristo, que es el Cordero de Dios. ¿Mm? Entonces era el concepto del sacrificio perfecto que Dios quería, que era como símbolo, ¿no? Y después ya en el séptimo día ya es el estado de amor, donde ya no hay ninguna transformación que hacer, porque el Señor, uno y yo somos. Entonces Dios se transforma en uno con nosotros, es decir, o nosotros nos transformamos en uno con el Señor, y entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y cuando es que Jesucristo nos ha sacado el yo. Este tiene que ver con los procesos de los frutos. Habitualmente, el cristiano que empieza a vivir en el estado del proceso de la cruz
y de la piedad empiezan a aparecer los primeros frutos del espíritu. Antes, habitualmente, uno vive estados de dones y que pueden ser grandes luminarias para el hombre, pero no necesariamente lo son para Dios, porque para Dios lo importante es la santificación, es el proceso de vivir y buscar la voluntad de Dios. Entonces, esos son un poco el proceso de las etapas de lo que son los frutos que vive el cristiano. Esto, no sé si alguna observación sobre esto, comentario, ¿no? Y entonces, ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué relación tiene esto con lo que hemos venido viendo? Mucho, por eso es que el apóstol Pablo, mire, veamos en 1 Corintios 12, 31 y 13:1. 1 Corintios 12, 31 y el 13:1. ¿Alguien lo tiene para leer? Y acá el apóstol Pablo hace la diferencia entre los dones y algo más, ¿sí? Y que tiene que ver con los frutos. ¿Mm? ¿Alguien lo tiene? Por favor. Primera ¿Quién lo- Corintios 13, 12. 1 Corintios 12, 31 y 13:1. Sí, Corintios ya. 13:1. Eh, Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ah, 12:31. ¿se da cuenta? Entonces acá el ¿Mm? Señor habla de procurar los mejores dones. Está súper bien que busquéis los dones, pero hay algo más superior que significan los frutos del Espíritu. Y eso es el camino del amor. ¿Se dan cuenta? Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, todo, todo. Entonces, eso es un poco lo que habla acá el apóstol Pablo. No sé qué les parece, qué piensan ustedes. ¿Alguna observación, comentario sobre esto? ¿No? Entonces, ¿y qué significa esto? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La pregunta es, entonces, ¿no buscamos los dones? Sí, porque dice procurad los dones mejores. Entonces, ¿qué pasa? Los dones, y esta era una pregunta que en algún momento me hizo Pablo Wilson, entonces los dones se pierden con el tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Dependerá de la voluntad del Señor si quiere que uno los conserve o no, po. Buena pregunta, Mm. ¿sí? ¿Qué piensa el resto sobre el tema de los dones? ¿Los dones se pierden o no se pierden? Pero, pero una persona que, no sé, que canta en la iglesia, puede cantar toda la vida, ¿o no? Así es. Los dones, en estricto rigor, los dones no se pierden. Pero los dones, hay un ejemplo muy claro para entender los dones y los frutos del Espíritu. Los dones es como la luna y el sol. Cuando la luna durante la noche resplandece y puede iluminar un montón, incluso uno ve. Pero cuando sale el sol, la luna se apaga. No. No, la luna continúa ahí y sigue Ah, brillando igual que antes. ¿Se da cuenta? ujú, Pero ujú. ¿cuál es la diferencia? El sol es tan potente que la luna ya no tiene ningún brillo. Es más, inclusive algunas veces uno ve la luna cuando ya ha salido el sol. ¿Se dan cuenta? Esto pasa con los dones. Los dones, indudablemente, en los primeros estados del cristiano son sumamente importantes, pero después cuando los frutos del Espíritu se ven reflejados por la madurez que va adquiriendo el cristiano, ya los dones pierden su propio brillo por sí, porque, porque los frutos son consecuencia de mi vivir diariamente con el Señor.
Amén. Entonces la pregunta significa, ¿eso significa que hay gente que nunca tiene frutos? ¿O tiene frutitos muy pequeños? Por supuesto. Eso significa que hay cristianos que están 30, 40 años en las iglesias y tienen frutitos así de chiquititos. Ahora, Cristiano. ¿quién lo puede decir? El Señor solamente. Yo no puedo andar diciendo, oye, este tiene fruto, este no tiene fruto. No, eso no tiene nada que ver. Dios no me puso por juez, pero que efectivamente es así es. Por eso es que grandes evangelistas o grandes pastores de repente caen. Grandes pastores tienen una enorme contradicción en su vivir diario. Tienen un gran ministerio, traen mucha gente, cuando hablan son impresionantes, Dios se lo ha regalado, pero sin embargo en su familia viven como perro y gato. Por eso es por su fruto los conoceréis. Y por eso Jesucristo dice, no se puede cosechar, no me acuerdo si higos o de una zarza. ¿M? Es decir, no se puede. ¿M? ¿Ya? Inge, ¿ibas a mencionar algo? Sí, iba a decir que los frutos también involucran nuestra voluntad. Absolutamente. Sí, claro. En cambio, los dones son solo regalo. Son solo regalos que Dios da, claro. Así como la Bien. luna refleja la brillantez del sol, los dones son un regalito. En cambio, el fruto podríamos decir que es producto del crecimiento que da el sol con la ayuda del sol y le Así, pertenecen a la planta gracias al proceso bioquímico que ella hizo, pero sin el sol tampoco se puede producir. así es, justamente. Y esos frutos justamente son coherentes con el vivir diario. La diferencia de los frutos espirituales con los dones es que el cristiano en su vivir diario refleja lo que habla. Fuerte, ¿eh? Ujú, ujú. Por Sí. eso es que los frutos espirituales son lo que dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso no Ujú, pueden ser los dones. Eso es el fruto del Espíritu. Porque Ujú. es el cristiano maduro, ese que lo que habla también lo vive. Ese que cuando uno lo conoce no es contradictorio en su hablar y en su vivir. ¿Se dan cuenta? Y eso es un proceso que Dios puede hacer solamente, no lo puede hacer el hombre. Entonces, por eso es tan importante el crecimiento espiritual de la persona. Por eso es tan importante que nuestro objetivo sea ser imitadores de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave. No sé qué les parece. ¿Qué piensan sobre esto? Mm. Entonces, la pregunta, perdón, que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos, mirando nuestro pasado y decir, bueno, nuestro caminar en la vida, ¿qué huellas dejamos? ¿Dejamos huellas espirituales o dejamos huellas carnales en nuestro caminar? Y eso es. Y si miramos para atrás y dejamos más huellas carnales que espirituales, significa que nos falta bastante crecimiento. ¿Se dan cuenta? Si a nosotros nos han criticado, como a mí me criticaban cuando me decían que leer la Biblia no solamente leer la Biblia, ser cristiano, cuando te dicen, uy, claro, así actúas y eres tan santito después cuando vas a la iglesia, todos esos son críticas clarísimas de que tu actuar no coincide con tu hablar. ¿Se dan cuenta? Y eso es. Entonces ahí tengo que decir, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, es decir, que la intención de mi corazón, que es lo que yo actúo, Ujú. que yo lo que hago, sean gratos delante de ti. Entonces, ese es un poco el concepto y esa es la diferencia. Ahora, lo importante es poder entender esto, porque si lo entendemos, podemos crecer hacia donde de la forma y hacia donde el Señor quiere que crezcamos. Eso es lo lindo.
¿Se dan cuenta? Pero para ese crecimiento hay un requisito básico y que lamentablemente como cristianos conversamos muy poco. Y veámoslo en Lucas, que es el caso del centurión romano, el caso del centurión romano, que muchas veces lo hemos leído, que es Lucas, pero leámoslo del 1 al 9, por favor. Si lo podemos leer todo, ¿alguien lo tendrá? Lucas 7, del 1 al 9, que yo le había puesto menos, pero en realidad es del 1 al 9. Lucas 7, del 1 al 9, por favor. ¿Alguien lo tiene para poder leerlo? Yo lo tengo, pero no sé si alguien más quiere leer. ¿Sole, lo tendrás ahí? No, pero sí está. O si no, Sí, Sandri. lo tengo yo, Cristian. Yo lo tengo ¿Ya? igual. A ver, Pero no tengo muy buena señal, así que no sé. Ah, bueno, pues si no, ¿quién más Pero lo leo tiene? igual. a ver, Ah, ya. bueno, ¿Leo? O Sandri, porque este es largo, sí, mejor. Y después uno más cortito, Sole lo podrías leer, y ahí no hay problema. Sandri, entonces, Ya, bueno, 7 sí. del 7, 1, del 1 al 9, porfa, perdón, Lucas 7, del 1 al 9. sí. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, está enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les llama la atención del caso del centurión? Maravilloso. Y en el 10 dice que fue sanado. ¿Cómo? En el 10 dice que fue sanado. Sí, pues sanado, claro. Perfecto, sí. Eso Que también. haya sido, que haya sido un La obedi- soldado la romano, obediencia igual. el centurión romano. La No sé obediencia si me súper bien, porque escuchan, tenía que ser claro como la que se va la obediencia. señal. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha, se escucha. La obediencia, dice Rodrigo. ¿Qué más, Inge? ¿Decías algo? Creo Sí, que no me que, escucha. que haya sido un romano el que tenía ese grado de fe, Así es, justamente no un no judío, israelita, ajá, un gentil, ¿ya? un Eso sí, gentil. que tenía mucha fe. ¿Qué más creen ustedes que les llama la atención de esto? ¿Alguien sabe lo que era un centurión? Un soldado, ¿no? ¿Ah? Era un Un soldado, pero soldado, no era un soldado Pero tenía gente a su cargo. Sí, bien. claro. 100, Por claro, lo por eso era tanto, estaba a centurión. cargo de una comarca, ¿me entiendes? Por lo tanto, era una especie, entre comillas, casi como un gobernador. Por eso incluso dice acá, mire, porque dijo, Nos hizo porque una sinagoga. una sinagoga, ¿me entiendes? Es decir, tenía Claro, lucas el hombre, ¿o no? En ese entonces, un centurión tenía un poder impresionante. Un centurión decía, a él lo matan y listo.
y no había nada que decir, nada. Él podría haber matado a Jesucristo, podría haber dicho, él se muere, listo, y chao, y nadie dice nada, y no hay queja, nada, nada, nada. Tenía Él, absoluta autoridad sobre todo. sí, Era un hombre profundamente poderoso, sí. con un poder impresionante en ese entonces. Pero a pesar de eso, él tenía conciencia de su indignidad y era como tenía como un corazón arrepentido, encuentro yo. Esa es la clave. Un Ujú. hombre con mucho poder, muy rico, pero con un corazón pobre, una pobreza. Acuérdense que hay dos tipos de pobreza. Hay Mm. pobreza, hay dos tipos de pobreza espiritual. Está aquel pobre espiritual que no conoce la palabra de Dios y está aquel pobre espiritual que reconoce que no es nada y que dice, Señor, si tú no me das la gracia, no soy capaz de hacer nada. Y esta es la característica del centurión, porque él dice a un piojento Jesucristo, porque en ese momento, ahora nosotros entendemos que era el Hijo de Dios, pero en ese momento Ah, sí, era un, ¿me entiendes? Un hombre que hacía milagros y por eso era solamente reconocido, pero no era que era Jesucristo, el Jesucristo que hoy nosotros entendemos. En cambio, el centurión romano era un hombre reconocido a nivel, en todo el mundo lo reconocía, ¿se dan cuenta? Y él se humilla y le dice, no soy digno. ¿M? Y no soy digno porque él era romano y los judíos no entraban en la casa de los gentiles, no compartían con los gentiles. Entonces él dice, no soy digno. Imagínense. Y esto tiene mucha implicancia en nuestra vida diaria. ¿Cuenta? Porque, no, porque es el centurión romano, esa es la clave, porque siempre cuando nosotros leemos esto dice, uy, qué fe que tiene el centurión romano. Sí, pero la fe mm, de ese centurión romano tiene una base, que ¿cuál es? La humildad, el, el entender que él no es nada y que solamente por la gracia y misericordia de Dios soy lo que soy. ¿Se dan cuenta? Por eso es la clave de lo que hablamos, el corazón arrepentido, ese corazón que pide perdón, ese corazón que dice, ¿se Cristian, dan cuenta? Sí, Sole, te escuchamos. acá ¿No? también yo, bueno, lo veo yo como, ah, Sí, dale, dale nomás. ¿escucha? Sí, te escuchamos. No se escucha. Sí, te escuchamos bien. Sole, te ¿Se escuchamos escucha o bien. no? Sí, se Ah, escucha. perdón. Eh, ya. Ya, sí, sí. También acá destacan al centurión como un hombre que dice a quien este quería mucho, a su siervo. Así es, Entonces en él había un corazón noble, un corazón humilde, porque no todos quieren a sus empleados, a su gente, po. así es. Mm, Ujú. Así es, justamente. ¿Mm? mm. Pero el tema a destacar tiene que ver con Pero, esta eh, humildad. per- ¿Sí? Dulce mía. perdón, pero ¿Sí? Cristian, yo creo que acá el Señor ya era conocido, porque si no, ¿cómo lo iba a conocer el centurión? Yo creo que es porque aquí está en los 3 años ¿cómo se llama? Sí, en los 3 años de ministerio. De ministerio. Sí, por supuesto. Sí, no, a ver, Jesús Ah, era conocido, pero para los romanos, hay que entender este concepto, Sí. para los romanos eran unos miserables los judíos. Los judíos, claro. Eran Judíos como una tribu. eran, es más, para que tengamos claro, no sé si se dimensiona esto, el judío no tenía ningún derecho, no había derechos claro. para el judío. Yo, por ejemplo, yo era soldado romano, soldado, ni siquiera centurión, ¿ah? Ni siquiera era jefe. Soldado, pelado, soldado raso, yo tomaba a un judío y le decía, ya, llévame este material para allá. Y el judío no podía negarse. ¿Me entiendes? No sé si se dimensiona eso.
Y este era un jefe de todos esos soldados. ¿Se dan cuenta? Los romanos despreciaban, pero enormemente, a los pueblos sometidos. Es decir, la ley, por ejemplo, acuérdense que Pablo, el apóstol Pablo el apóstol Pablo fue azotado. ¿Se dan cuenta? Porque todo el mundo pensaba que era judío. Y cuando él dice, yo por nacimiento soy romano, se asustaron enormemente. Porque yo no podía llegar y azotar a un romano, pero a un judío lo podía azotar todo lo que quería y si moría, moría nomás. Era igual que un perro, ¿me entiendes? Bueno, que un perro hace 40 años, el perro de hoy en día es diferente. ¿Ah? Pero era igual que un perro que hace 30, 40 años. El perro moría y moría nomás, así era hace 40 años. No, pues hace 1000 años atrás, pues, 2000 años atrás. No, 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 pero hace 40 años los perros, un perro, Sí, uno atropellaba a un perro y pucha, y se murió el perro nomás, ¿me entiendes? Hoy en día uno atropella a un perro y le hace un juicio, es otro tema, pero hace 30, 40 años uno atropellaba a un perro y pucha, y qué lástima, lo atropelló nomás. ¿Se dan cuenta? Eso era normal. No sé si todos los que tienen varios añitos se acuerdan de eso, ¿no? Hoy no, hoy uno tiene que parar, tiene que llevarlo a un cementerio, porque si no te suben en las redes sociales y te dicen que eres un asesino y te hacen un juicio. Pero eso hace 30, 40 años no era así. ¿No? Bueno, esto claro. mismo era el concepto con el judío. Un judío era listo, y lo mataban nomás. No había ninguna... El romano tenía todo su derecho para hacer eso. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Ya, para que un poco entendamos la dimensión, porque de repente uno se pierde en eso. ¿Ah? Por lo tanto, Sí, para buen que el punto. centurión romano hiciera eso, es una cosa, pero sorprendente, Mm, porque él entendió que había algo superior que Roma, y eso era Dios. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que él va y realmente se somete de esa forma. Entonces, esa es la humildad que de repente a nosotros nos falta como cristianos. Cuando de repente alguien nos hace algún comentario que no nos agrada o nos da algún consejo, incluso nos terminamos molestando a la persona. Entonces, todo eso tenemos que decir, Señor, ¿cómo estoy yo como cristiano? Entonces, queremos tener fe, queremos ver los resultados, el poder de Dios en nuestra vida, pero no tenemos la esencia básica que tenía el centurión romano, que ¿cuál era? Un corazón arrepentido. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo destacable de esto. La fe es sumamente lindo, sí, pero la fe es consecuencia de ese corazón arrepentido. No ¿Y ese es podemos el tener requisito básico? Es que el antes dijiste requisito básico, básico, y ahí quedó. requisito básico. Perdón, el requisito básico es el corazón arrepentido. Es decir, Ah, ya. si nosotros no tenemos un corazón arrepentido, podemos leer la Biblia un montón, podemos ir a todas las iglesias, podemos orar un montón y vamos a estar siempre en el mismo estado. Porque la clave del crecimiento espiritual tiene que ver con un corazón arrepentido y pedir al Señor que me muestre lo que hay en mi vida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Les parece? No sé qué les parece con esto de el centurión romano, pero es sumamente impactante el tema del centurión romano. Si quieren, léanlo más porque es muy profundo, es muy profundo. Nosotros nos quedamos con la fe del centurión romano, pero nos Mm. olvidamos y si lo entendemos en el contexto histórico, nos damos cuenta de impresionante el acto que él hace. Y que él dice, no soy digno, y además le da una lección diciendo, mire, yo le digo a esta persona que vaya y haga eso y lo hace, por lo tanto, tú tienes poder sobre los espíritus, sobre las enfermedades, sobre todo, por lo tanto, dilo nomás. Él lo reconoce como hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El centurión romano reconoce a Jesucristo como el hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante. ¿Mm? Ese requisito para llegar vivir este camino del amor de Dios, para llegar a este crecimiento, es
el, ¿cómo se llama? El corazón arrepentido. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso. No sé si hay alguna otra cosa. Pasemos entonces a lo que son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu están en Gálatas 5, 22 y 23, por favor. Si lo podemos leer, ¿alguien tendrá para leerlos? Mm. Los frutos del Sí, Espíritu. yo lo tengo. Además, Sandri, ahora la Sole, no sé si la Sole lo tendrá. Ah, ¿Tendrá Sole o no? Sí, sí, lo tengo, Cristian. Por favor, ¿podrías leer los frutos del Espíritu? En 5, Gálatas 22, 23. 22, 5, 5, 22. 22, 23. Sí. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre y templanza, ¿no? ¿Se nos perdió la Sole? Sí, parece. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Esos son los 6 frutos del Espíritu. Mire, y los frutos del Espíritu se pueden agrupar en diferentes formas, pero una forma de poder agruparlos y poder entenderlos es que los 6, los 9. Los 9 se pueden, 9, no 6. Los 9 se pueden agrupar en 3, 3 y 3. Los 3 primeros tienen que ver con mi relación personal con Dios, que tiene que ver con amor, gozo y paz, que es el proceso interior en el cual yo vivo. Los otros 3, paciencia, benignidad y bondad, tienen que ver mi relación con mi prójimo y tomar mi cruz diaria. Y los 3 últimos tienen que ver con la práctica, con la promesa de Dios, que es fe, mansedumbre y templanza. La templanza tiene que ver con moderación, tiene que ver con sobriedad, es decir, es sabiduría, sabiduría de Dios. Mansedumbre, indudablemente, ser manso, lo cual, si primero no soy paciente, indudablemente nunca voy a ser manso. Y la fe es esa fe contra todo, no importa, es esa fe como el grano de mostaza, que nada es imposible. Por lo tanto, no es la fe de decir, ya, yo tengo fe y tengo fe en algunas cosas, y después cuando me produce otra cosa, pierdo la fe, ¿no? Es esa fe que es contra todo. No importa lo que pase en tu vida, doy gracias a Dios por todo y por todo. ¿Les parece? No sé qué piensan sobre estos frutos del Espíritu, cómo lo han visto ustedes, qué piensan sobre esto de los frutos del Espíritu, si lo han visto de Cristian, otra forma. ¿Sí, Sandri? sí, ahí en el versículo dice, contra tales cosas no hay ley. Gracias. Buena pregunta. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley estamos hablando? La ley del Ley. Espíritu Santo. No es la ley de los 10 mandamientos. Porque estamos claros, es una muy buena cosa, es la ley del Espíritu Santo. Porque cuando uno empieza a vivir esos frutos del Espíritu, es muy buena observación, gracias, Andri. Cuando uno empieza a vivir esos frutos del Espíritu, poco a poco el pecado voluntario, ese que el Espíritu Santo te hace recordar, cada vez se hace menos intenso. Esos, acuérdense que hablábamos que los frutos del Espíritu se empiezan a producir en los 4, desde el cuarto, que es paciencia, piedad y amor fraternal, que es la escalera de Pedro, y tiene que ver con el concepto de la sangre. ¿Mm? Cuando se producen el efecto del proceso de la cruz diaria en mi vida. Entonces es la sangre de Jesucristo, porque es el proceso de la vivencia diaria de la cruz. Y cuando yo empiezo a vivir el proceso de la cruz, cada vez más empiezo a pecar voluntariamente, cada vez menos.
hasta llegar a un punto en que casi no peco voluntariamente y llega un punto en que no peco voluntariamente. Y es solamente pecado involuntario. Por eso sobre tales no hay ley. ¿Ya? Acuérdense que hablábamos que, como todos dos, ahí está la ley de los 10 mandamientos y está la ley del Espíritu Santo, que es superior, que es la ley de la perfección. Cuando el Espíritu Santo te redarguye. Porque cuando nosotros llegamos a Jesucristo, lo primero es que empieza a jugar en nosotros es la ley de los 10 mandamientos, que no adulterarás, no fornicarás, no mentirás. Son los primeros argumentos y uno empieza a salir de lo que se llama del grosor del pecado. Pero después empieza la ley de Jesucristo, que es muy, muy superior y que es ese, ese redarguir que el Señor te hace frente a cualquier error que cometes, frente a cualquier pecado pequeño que cometes. Entonces están las dos leyes que hablábamos también en eso. No sé si Sandri Sí, está claro en sí, eso. sí, sí, ¿Mm? sí. Es como Entonces eso que, es. bueno, esa ley, digamos que no es algo, es algo, digamos, es el proceso de este crecimiento que nos va dando el Espíritu Santo. No es algo que como vos decís, externo, hay que hacer esto y como algo externo, como una ley, sino que es un proceso de la Sí, naturaleza del Espíritu Santo espiritual. en nosotros. sí, eso, Sandri, tiene que ver con lo que dice el apóstol Juan, cuando dice, aquel que ha visto y ha conocido a Jesucristo no peca, y aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces habla de los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. Entonces Sí, uno llega a la conclusión de que uno puede vivir sin pecar, sí, sin pecados voluntarios. Y ese es el gozo permanente, y por eso ahí uno adquiere el gozo permanente, la comunión perfecta con el Señor. Todo lo que yo hago posteriormente es por amor a Dios. Todo, 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 todo. Todo me mueve a hacer por amor a Dios. Todo. Eso es lo maravilloso. ¿Me cuenta? Y eso genera una carga. Esto lo habíamos comentado en algún momento. Y a más de uno le ha pasado de los que estamos acá. Es que nos preguntábamos, yo decía, yo leía la Biblia y leía, por ejemplo, el tema el amor todo lo puede, todo lo soporta. Decía, pero esto, ¿cómo es posible vivir esto? Parecía incoherente, ¿me entiendes? Dar la mejilla, es decir, si uno te golpea en este lado, tenés que dar el otro. Sí, ¿te cuenta? Es invivible esto. Entonces, yo caía y caía permanentemente y decía, pero Señor, esto es como complicado. Hasta que empecé a entender, y eso genera un peso enorme en la vida del cristiano, porque como que siempre dice este pecado, no puedo, no se puede salir de este pecado. Hasta que cuando uno entiende la diferencia entre el pecado voluntario y el pecado involuntario. Y eso te genera una liberación del punto de vista de entender eso enorme. Porque el pecado involuntario tiene que ver con este tema de, por ejemplo, me molesto, incluso ni siquiera lo expreso, y automáticamente pido perdón, y entonces el gozo del Señor llega enseguida a mi corazón. ¿Te das cuenta? Bueno, las primeras instancias me molesto, tengo que pedirle perdón tengo que pedirle perdón a Dios y después a la persona, y el gozo del Señor viene en mi vida. Es más, y vivo una situación incluso muy, muy común, que cuando el Señor empieza a mostrarme estas cosas, mientras no pido perdón y no reparo, tengo un dolor en el pecho, en el corazón. Y estoy molesto y no estoy en comunión con Dios. Pierdo la comunión con Dios. Cuando uno empieza a aprender lo que significa estar en comunión perfecta y permanente con Dios, cuando comete pecado voluntario, se da cuenta automáticamente, porque pierde la comunión con Dios. Y entonces tiene que reparar esa situación porque si no,
Pero eso es maravilloso, porque cuando eso te pasa, significa que ya has avanzado bastante. Si no te pasa, es más complicado porque todavía Claro. te falta crecer bastante. ¿Mm? ¿Sí, Sandri? Sí, sí, gracias. Entonces, eso tiene que ver con el concepto de la ley de Dios. Esa es la ley del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo te va mostrando lo que hay en tu interior. Y te muestra profundamente lo que hay en tu interior. Y uno Sí, puede mirar hacia atrás y se da cuenta que, pucha, la sensibilidad al Espíritu Santo que tenía hace años era bastante pobre en realidad. Bastante pobre. ¿Se dan cuenta? Y uno lo va mirando, eso uno lo puede ver hacia atrás y puede decir, uy, en realidad, Señor, por tu gracia y a pesar de que no respondía y era testarudo, y el Señor en la gracia de Dios igual me cubría, me protegía. Entonces uno tiene que ahí decir, Señor, tu misericordia. Porque a pesar de que cometía necedades, igual me protegiste. ¿Te das cuenta? Y a pesar de que me oponía a tu voluntad. ¿Ya? Eso es entonces con respecto al tema, que es muy buena la observación, cuando el apóstol Pablo dice sobre tales no hay ley. ¿Mm? ¿Ya? sí. Eso. ¿Mm? ¿Ya? No sé si hay alguna otra cosa con respecto al, a lo que son los dones espirituales de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo, perdón, no perdón, sobre los frutos? ¿Cómo ven ustedes el tema de los frutos espirituales en su vida? ¿Cómo lo ven? ¿O se lo han planteado y han dicho, Señor, cómo se reflejan en mi vida? ¿Cómo se refleja en mi vida tu amor, tu paciencia, tu paz, tu mansedumbre, tu templanza? ¿Cómo se refleja en mi vida? Eh, ¿Se lo han en preguntado? mi caso, o sea, en mi caso, eh, yo creo que es como que cosas que uno puede soportar ahora, no las habría soportado hace 2, 3 años atrás, algo Amén. así. Eso es, sí. ¿Sí? Acuérdense que siempre hacemos una diferencia, y esto tenemos que siempre hacer diferencia. Cuando llegamos al Señor, la diferencia de lo que significaba el pecado, por ejemplo, de decir malas palabras, de fumar, de salir con mujeres, todo eso indudablemente es la primera etapa de limpieza y que indudablemente tiene que ocurrir en la vida del cristiano, eso es innegable, ¿se dan cuenta? Pero ahora nosotros estamos hablando del proceso de santificación. ¿De acuerdo? Entonces, hay una primera etapa de limpieza en la cual el cristiano tiene que limpiarse profundamente. Por eso es que Jesucristo lava los pies de los discípulos, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Jesucristo lava los pies de los discípulos y en aquel es el discípulo, no era el apóstol todavía, pero el discípulo Pedro, ¿qué le dice? Señor, no me laves los pies, sino que todo. Y entonces él Mm, dice, lo que pasa es que estáis limpios, aunque no todos, porque estaba indudablemente Judas, aunque no todos, y entonces solamente necesitas lavarte los pies. Entonces, esto es el mismo ejemplo. Cuando yo llego al Señor, el Señor limpia en mí todo el proceso que significó adulterio, fornicación, robos, mentiras, todo esto que estafas y demás cosas corruptas que de alguna forma, en mayor o menor medida, todos tenemos. ¿Ya? Pensamientos que no eran correctos, todo eso el Señor en una primera instancia lo limpia. Y es un proceso que es una primera etapa de limpieza. Y ocurre habitualmente en los primeros 2 estados de reposo del cristiano. Y que tiene mucho que ver con mi vida. Y yo tengo que tener mucha fuerza ahí, y digo, Señor, y hay todo un proceso de lucha que ese es el primer estado. Y después es el estado de santificación en el cual el Señor quiere llevarte y empieza
Empieza en el tercer reposo, en el proceso del dominio propio, y posteriormente se intensifica profundamente ya en los otros estados y principalmente en el cuarto reposo, que tiene que ver con el estado de la paciencia, que tiene que ver con padecer. Paciencia viene de pati, que es padecer. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la diferencia que estamos hablando. Y ahí, esa es la diferencia entre la ley de los 10 mandamientos y lo que es la ley del Espíritu que Jesucristo vino a predicar. Esta santificación. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí para que también hacer esa diferencia. Entonces, para casi prácticamente terminar, hablábamos de lo que significa el amor, el gozo y la paz, que era el primer grupo, ¿no? ¿Recuerdan? Vamos a... Ujú. El primer grupo de los... En Gálatas. en Gálatas, Sí, el Gálatas. primer grupo de los frutos del Espíritu son amor, gozo y paz. Gozo y paz. Y ese es resultado, este proceso de amor, gozo y paz, es resultado de mi vivencia diaria, de mi confianza y descansar en el Señor. ¿Se dan cuenta? Em, Y eso es lo que mencionábamos, que es el proceso clave que tiene que ver con paz en medio de la tormenta. Y esto es leamos Marcos 4 37 al 39 por favor. Yo lo tengo, Cristian. Por favor, Inge. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Bueno, impresionante, ¿eh? Eso es amor, gozo y paz. ¿Por qué el Señor dormía? ¿Por qué creen ustedes que el Señor dormía? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que el Señor dormía? Porque él estaba con gozo, amor y paz. Porque estaba clarito de que Él en el nombre del Padre, Él calmaba la tempestad. No había nada de qué preocuparse. Y los, y los discípulos, todos preocupados, le dicen: Maestro, no tienes cuidado que perezcamos. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? Entonces, ahí está la clave de nuevo. Si nosotros nos preocupamos por el mañana, por eso hablábamos de un corazón arrepentido. Si nosotros nos preocupamos por el mañana, lo primero que tenemos que decir: Señor, perdóname. Tú tienes el mañana. Tú tienes preparado el mañana. No, es que no tengo no tengo plata, ¿qué voy a hacer mañana? Señor, tú tienes. Tú proveerás. El Señor proveerá. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, esa es la clave. Por eso es amor, gozo y paz. Indudablemente, y en el momento en que perdamos la paz, como decimos, rápidamente pedir perdón y decir: Señor, tu palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Mm? ¿Ya? Y rápidamente tenemos que pedir perdón y corregir y decir: Señor, gracias por esta situación que estás permitiendo para mí. Amén. Eso entonces es con respecto a lo que teníamos hoy. Para ir cerrando, ¿alguien, algún comentario, algo que haya rescatado de lo que hoy hemos hablado? ¿Alguna pregunta o algo más que quieran agregar? Bienvenido sea. ¿Mm? Mm.
Pero, A mí sí, eso que dijiste tú de qué huella estamos dejando. O sea, es como una especie de huella de carbono, o huellas así carnales o huellas espirituales. es. Ujú. Mm. Acuérdense que, súper bueno, acuérdense que cuando hablábamos de la armadura del soldado, hablaban, se hablaba el calzado de la paz. ¿Mm? ¿Ya? Por lo tanto, mis huellas que tengo que dejar son el apresto de la paz. Por lo tanto, son las huellas de la paz. ¿Mm? Y lamentablemente, como cristianos, no siempre dejamos huellas de paz. ¿Sí? Lamentablemente. Y ahí tenemos que mirar nuestro pasado, como decíamos, como lo veíamos, parece, la semana pasada, ¿no? Tenemos que revisar nuestro pasado y corregir nuestro pasado y pedir perdón. ¿Mm? ¿Sí? Amén. ¿Alguna otra cosa más que les ha llamado la atención o que quieran aportar? No sé si Inge, Dana, Pablo, Astrid, Sandri, Cristian, no sé si Rodrigo, se escucha, pero Rodrigo. he Sí, estado se con escucha. malas señales. Sí, Eh, bueno, últimamente como que me pasa algo súper especial que antes no me pasaba, que es como cuestionarme o sentirme un poco mal conmigo mismo por mis acciones fuera, o acciones malas o negativas que he tenido y antes no me las cuestionaba, como que decía ya voy a seguir, me paro y sigo. Pero en el fondo me estoy dando cuenta que estaba súper equivocado, súper perdido y me siento mal conmigo mismo por todo lo que... Y me gustaría poder encontrar esa paz y tranquilidad en algún momento. Yo sé que va a llegar ese día, pero es un proceso, como dice usted, y creo que estoy primero en el proceso de limpiar mi cuerpo, mi mente, mi alma. amén. Y bueno, y gracias a usted, gracias a varias personas de este grupo que me han apoyado, Alejandra, y me estoy dando cuenta que estaba súper mal. Amén. Bueno, ahí clave, Rodrigo, es pedir perdón. Pedir perdón a Dios, arrepentirse y decir, Señor, Qué perdóname. lindo. Mm, Perdóname solo por tu gracia lo puedo hacer. mm, ¿M? Pero claro, lo bello es que el Señor te lo está revelando, eso es lo lindo, porque antes no nos damos cuenta. ¿M? mm. Es decir, esto es así, estábamos en el barro y no nos damos cuenta que estábamos en el barro. ¿M? Amén. Lo que pasa es que cuando uno se limpia, ahí después cuando se ensucia se da cuenta, pero si siempre vivió, estaba en el barro, no sabía lo que era la limpieza, claro, no identificaba el barro. ¿M? No identificaba que estaba sucio. En cambio ahora, cuando Dios te empieza a limpiar, te das cuenta que estaba sucio. Y eso es sumamente lindo. ¿M? Claro, Amén. pero si Rodrigo siente eso de que decía que se siente mal y qué sé yo, porque se da cuenta de que actuó mal o algo así, ahí es donde tiene que pedirle, darle gracias Pero, al Señor por las cosas que le muestra, porque uno tiene en su interior. súper, súper buena, gracias, Dulce Mía, buena la Sí, observación. Tienes que pedir perdón y después darle gracias a Dios porque te muestra lo que hay en tu vida. ¿M? Amén, así Y, súper es. bueno. Cristian, y tal vez le ¿Sí? sirva a Rodrigo también, porque me pasó a mí, es que junto con pedir perdón, pida al Señor que le dé la gracia para cambiar eso que él sabe que debe cambiar, porque no lo puede hacer él solito. No se puede. Súper bien. ¿M? Eso, acuérdense que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que mencionábamos, ¿no? Solo por la gracia de Dios podemos hacer la voluntad de Dios. Pero si no es imposible, es imposible. Porque somos en forma natural pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Entonces solamente ahí tenemos que Sí. decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Perdóname, Amén. primero le damos la gracia y después ayúdame, Señor. No quiero volver a hacerlo Esteban, nuevamente. ¿Sí? y Inge, hay una promesa que Rodrigo también puede decir en voz alta,
pedid y se os dará, porque el que llama se le abre y el que pide recibe. Creo que es algo así. Sí, el que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Entonces, Amén. eso es un tema sumamente Y, lo que dice Inge también, es pedir. sí, Acuérdense que es pedir perdón y después pedir, Señor, dame la gracia, guíame, muéstrame tu camino. Súper bien. Inge, ¿sí? sí, quería decir que justamente pedir esto es pedir bien, porque también en el versículo dice, no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Y si nosotros estamos pidiendo justamente gracia del Señor para cambiar aspectos de nuestra personalidad, Así eso es. es pedir como el Señor quiere y vamos a recibir. Amén. Absolutamente, ¿no? Eso es así. ¿Ya? Súper lindo. Todo lo hemos vivido y es maravilloso. Amén. Súper. Así ¿Ya? es. Amén. Vamos a orar. ¿Les parece? Ujú. Sandri, ¿nos podría llevar en oración para cerrar, por favor? Sí, Amén. sí. Señor, te doy gracias porque es por tu espíritu, como hablábamos, es por tu gracia y tu amor, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias por traer luz a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que trae revelación a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos llevas a arrepentimiento. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día que pudimos juntarnos. Gracias por esta palabra que has traído a nuestros corazones, Señor. Te ruego que sigas obrando, que esta palabra se haga vida en nuestros corazones, Señor. Cada día podamos aprender más de ti. Con esa luz tuya, Señor, es por tu espíritu. Gracias, gracias. Amén. Te Gracias, Señor. bendigo. Gracias, Jesús. Amén. 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 Bueno, los que puedan encender sus camaritas, bienvenidas sean. Saludamos. Y nos despedimos ahí. Los que puedan, bienvenidos. Hola, Sandri. Ay, Hola. Carlos. Digo, hola, Iris. Hola. Hola, hola. Hola, 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 Leo. Rodrigo. ¿Cómo estamos? Bien, Hola, bien. Iris. Bueno, Hola. hola. hola, Hagamos entonces una fotito. Un, dos, hola tres. Va Sandy, la hola Iris, foto. Eso, ahí está. hola Rodrigo, Súper. Que hola el Señor Sole. nos bendiga a todos.